Santiago, capítulo 3, muy bien. Y el pastor Santiago nos habló la semana pasada acerca de que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, la fe sin obras de nada aprovecha. Y tenemos que seguir hilando, ¿no?, el pensamiento de Santiago con lo que viene. Ahora nos da una recomendación basada en un deseo manifiesto de muchos en la iglesia del primer siglo, que era el deseo de ser maestros. Como ustedes saben, Santiago escribe esta epístola a los hebreos de la dispersión, a judíos especialmente. Y los judíos tenían esa idea del ministerio, de un ministerio muy importante durante el Antiguo Testamento, que era el del maestro. El del maestro, ser un rabí, un conocedor de la Escritura y enseñar a otros la Escritura. En la época de Jesús era algo que muchos presumían de ser maestros. Por eso Jesús en Mateo 23 tiene que enseñar, ¿no?, y corregir un poquito ese deseo que no está mal en sí, pero cuando se desea ser maestro por motivaciones equivocadas, no está bien. Y en Mateo 23, del 8 al 10, tenemos a Jesús diciendo, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Entonces aquí tenemos al Señor Jesús corrigiendo a veces, corrigiendo en este momento, ese deseo que existía, ¿no? Y ese deseo se transmitió a la iglesia. Fue en la época de la primera iglesia, del primer siglo. Era un ministerio muy, muy perseguido. En primer lugar, porque el apóstol, pues, era alguien que estaba fuera de la iglesia, ¿no?, abriendo otras iglesias. Y el profeta normalmente eran predicadores itinerantes, que iban también de iglesia en iglesia edificando a las congregaciones. Así es que el ministerio fuerte dentro de la iglesia, ¿cuál era? No el pastor, fíjense, era el maestro. Era un ministerio que muchos anhelaban en esta época, en la época de Santiago. Y por eso Santiago en el versículo 1 nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros, eso quiere decir, esta palabra no os hagáis, está en voz media, lo que significa no te consideres a ti mismo un maestro. No te consideres a ti mismo un maestro. Ahora, maestro es la palabra didaskalos, que significa ser maestro para otros, o ser maestro en relación a otros. O sea, está implicada en esta palabra la relación que existía entre el maestro y su discípulo. Maestro entonces significa alguien que enseña a otro que es menor, a otro que es enseñable. Un maestro es aquel que conoce, que sabe y que por lo tanto está listo para enseñar a otros que no saben o que no saben tanto. Así es que en esta palabra didáskalos está implicada la relación entre el maestro y el discípulo. Y nos dice Santiago, no se hagan a ustedes mismos, no se consideren a ustedes mismos maestros sobre otros. ¿Por qué? Luego dice aquí, porque sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué significa esto? Aquellos que son maestros en la congregación o que tienen cualquier ministerio adquieren un compromiso mayor, una mayor responsabilidad delante de Dios. De tal manera que la condenación, diríamos, es mayor. No quiere decir que van a recibir que se van a ir al infierno, a un infierno más profundo, ¿no? No, ni al infierno se van a ir, son maestros de la palabra. No, ¿a qué se refiere? A que recae una mayor responsabilidad sobre ellos.
son responsables en un doble sentido. Aquellos que son maestros o líderes dentro de la iglesia, y podemos catalogarlos como discipuladores inclusive, ¿no? Maestros, discipuladores, todos aquellos que están ejerciendo su ministerio para beneficiar a otros. Tienen dos compromisos: cuidarse a sí mismo primero y luego cuidar la vida de otros. Ese es un compromiso adquirido, ¿no?, por aquellos que son líderes, que son maestros. Deben cuidar su vida primero porque son modelos, y después deben tener un compromiso de ver por la vida de alguien más. Es aquí donde hay un avance, ¿no?, porque la mayoría de los cristianos ven por sí mismos, pero Dios quiere que avancemos a nivel de ver por alguien más también. Veo por mí y después veo por alguien más. Por eso dice aquí, recibirán mayor condenación, en el sentido de que adquieres una mayor responsabilidad. ¿Por qué está diciendo esto Santiago como algo negativo? No se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. ¿A qué se refiere? Bueno, seguramente a aquellos que quieren este ministerio, pero con una motivación equivocada. A lo mejor la motivación de tener autoridad sobre otros, de tener prestigio dentro de un ministerio reconocido en la iglesia, o creer que por saber mucho como maestros son excusados del hacer ciertas cosas dentro de la iglesia. En fin, alguna motivación equivocada. Entonces Santiago está pensando en aquellos que quieren ser maestros sin el compromiso, que no entienden el compromiso. A eso se refiere. ¿Por qué, hermanos? Porque todos deberíamos dentro de la iglesia cubrir este rol de ser maestros de alguien más, ser discipuladores de alguien más. Todos deberíamos anhelarlo. De hecho, dice el apóstol Pablo en Timoteo, donde están los requisitos del obispo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso quiere decir, el obispado, que es supervisar la vida de otros, es algo que todos deberíamos desear, anhelar. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y vienen los requisitos. Por eso muchos no quieren, porque hay un mayor compromiso, hay más requisitos para aquel que quiere subir ese nivel dentro de la iglesia, pero todos deberíamos quererlo, todos deberíamos anhelarlo. El problema está, como seguramente pasó aquí con Santiago, que habían muchos que lo procuraban, pero sin querer el compromiso. Sin querer el compromiso. Y ahí es donde está el problema. Pero esto es algo, repito, hermanos, que quiero que entendamos. Querer ser maestros de otros dentro de la iglesia es algo necesario. Es algo que deberíamos buscar, anhelar y ser. De hecho, el escritor de Hebreos, en 5:12, Hebreos 5:12, le reclama a la iglesia y le dice: porque debiendo ser maestros ustedes, tienen necesidad de que les hable los rudimentos de la fe otra vez. ¿Cuáles son los rudimentos? La doctrina de arrepentimiento, de bautizos. O sea, ya te arrepentiste, pero es la vida de aquellos que no dan el paso de compromiso con el Señor y siempre están cometiendo los mismos pecados, los mismos errores, y siempre están buscando el arrepentimiento. No porque el arrepentimiento no sea parte de la vida cristiana, pero son aquellos que están siempre cuidándose de no pecar, en vez de cuidar, evangelizar y cuidar la vida discipular de otros, que es lo que debería de ser. Dice el escritor de Hebreos: debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. No es posible. Deberían ser maestros. Hermanos, ser maestros dentro de la congregación para ayudar a otros en la fe es una necesidad. Todos deberíamos anhelarlo. Como repito, el problema aquí era de aquellos que anhelaban ser maestros solamente por el prestigio, solamente por adquirir renombre o tener autoridad sobre otros, pero no aceptaban todos los requisitos, todos los compromisos que conlleva el ser maestros. Pero todos deberíamos anhelarlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo
en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, ¿se acuerdan de eso? Lo que has oído de mí, eso encarga a otros que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, dentro de la iglesia se tiene que dar esa dinámica de crecimiento, en donde lo que recibimos lo compartimos con otros, y esos otros a los que les compartimos deben ser idóneos para enseñar también a otros, y así. Eso quiere decir que dentro de la iglesia todos deberíamos estar enseñando a alguien. Aquellos que ya tienen un tiempo caminado en la fe deberían tener el compromiso de enseñar a alguien más que es nuevo, ¿no? Siempre va a haber gente nueva que conozca menos de la palabra que nosotros, y todos deberíamos tener el compromiso de ser maestros. Aquí Pablo le dice a Timoteo, obispos, pónganle el nombre que sea, pero son personas que cuidan de sí mismo primero y después tienen el compromiso de cuidar la vida de alguien más, de enseñarlo en la palabra, de supervisar su fe, y eso es algo que todos deberíamos hacer. Es que para que entendamos esta negativa de Santiago, ¿no? Cuando Santiago está diciendo no se hagan maestros muchos de ustedes, no es porque sea algo malo, no, todos deberíamos anhelar ser maestros, como Moisés anhelaba que todos en el pueblo de Israel profetizaran. Él dijo, ojalá todos profetizaran, ¿no? Ojalá que todos sean maestros enseñando a otros, enseñando a otros. El problema era aquí, ¿cuál? El querer tener el ministerio sin el compromiso. Y entonces es de lo que nos va a seguir hablando justamente Santiago, de las cosas que debiera saber aquellos que quieren ser maestros para enseñar a otros dentro de la iglesia. Hay cosas que debiéramos tomar en cuenta. ¿Cuáles son las 3 cosas que debemos tomar en cuenta si queremos ser maestros dentro de la iglesia? Si queremos aceptar la bendición de enseñar a otros, pero junto con los compromisos que conlleva. Si queremos hacerlo, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Ahí les va. En el versículo 2 nos habla de algo que debemos tomar en cuenta: nuestra vulnerabilidad. Nuestra vulnerabilidad. Como maestros, por supuesto que debemos ser modelos y ejemplo de los demás, pero no somos perfectos. Vamos a ofender muchas veces. ¿Qué dice el versículo 2? Porque todos ofendemos muchas veces. Algo que debe conocer aquel que quiere servir al Señor, edificando la fe de otros, es que es vulnerable, que puede fallar. Decía el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. O sea, tengo que cuidar mi vida, porque soy vulnerable. Ser maestro no significa que ya rebasé esos límites, que no pasa nada, que soy un ungido, que no. Sigo siendo vulnerable. Entonces, dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Y en qué fallamos principalmente? ¿Cuál es un área en la que todos fallamos y que es muy difícil de controlar? Y que además, hermanos, es la herramienta por excelencia del maestro. ¿Cuál es la herramienta por excelencia del maestro? Las palabras. Y por eso dice aquí Santiago, si alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende, pero pues todos ofendemos muchas veces, dice. Acaba de decirnos que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra telios, que significa varón idóneo de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Que vivamos para beneficiar, para bendecir, para servir, para edificar a otros. Por eso nos puso en sociedad, para que nos ayudáramos unos a otros. Por eso algunos tienen unas virtudes y otros tienen otras, para que al vivir en sociedad nos ayudemos unos a otros. Dios nos creó y nos diseñó, y esos son sus propósitos aquí en sociedad, en la ciudad en la que vivimos y pues sobre todo en la iglesia, que estemos para edificación de los hermanos.
Eso significa, ese es varón perfecto, o sea, un varón idóneo que vive de acuerdo a los propósitos por los que fue creado, que vive de acuerdo a los propósitos por los que fue puesto en ese lugar. Será varón perfecto, ¿qué más? Capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué se implica aquí? Que si tú eres capaz de refrenar tu lengua, entonces serás capaz de refrenar también todo tu cuerpo. Y esa es la postura, el pensamiento que tiene aquí Santiago. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Refrenar. Esa es una palabra clave que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a refrenar. No solamente es frenar, sino refrenar. O sea, 2 bombeos, órale. No funcionó bien la primera, le bombeas. ¿Y qué significa refrenar? Bueno, esa palabra es tan importante que la estudié. Viene es la palabra chalinagogeo, que es de la palabra chalina. Refrenar viene de frenar, de freno. La palabra freno es la palabra chalina. ¿Y cómo se interpreta esa palabra? ¿Cómo se traduce esa palabra literalmente? Como una brida. ¿Saben lo que es una brida? ¿Qué es? Ya está abrida. No, una brida. Compone todo lo que es el freno para el caballo, ¿no? Lo que se le pone aquí junto con todas las correas que se le amarran, ¿para qué? Para gobernarlo, para mantenerlo bajo control. Esa es una brida. La palabra chalina se traduce literalmente brida, o sea, el instrumento que se utiliza para mantener bajo control al caballo, o sea, el freno, todo el freno. Eso significa, por eso se traduce como freno o frenar. Y la palabra refrenar, entonces, ¿qué significaría? Mantener bajo control. Si tú logras mantener bajo control tus palabras, serás varón perfecto, capaz de refrenar también, o sea, de controlar todo tu cuerpo. Qué importante es esto. Si no logras controlar tu boca, tus palabras, menos vas a controlar todo tu cuerpo. Es lo que está diciendo Santiago. Aquel que logra controlar las palabras será capaz de controlar, de mantener bajo control todo su puerco. ¿Okay? Muy bien. Algunos dijeron amén, amén. ¿Hasta ahí vamos bien? La palabra clave aquí entonces es refrenar, aprender a poner bajo control algo que es de lo más difícil de controlar, que son nuestras palabras, nuestra manera de hablar, el uso de nuestras palabras. No lo sabemos controlar. Y para los maestros es vital, porque es la herramienta que utilizan. Muy bien, ¿qué otra cosa debe conocer el maestro? Todo aquel que quiera ser maestro para bendecir la vida de otros dentro de la iglesia. Bueno, el pensamiento que nos trae Santiago, ¿no? Nos está enseñando que las palabras tienen mucho poder. ¿Cómo es que las palabras tienen tanto poder? ¿Cómo es posible? Bueno, algo que también debe conocer todo aquel que quiera ser maestro sobre otros es conocer la capacidad destructiva que tienen nuestras palabras. Tenemos que entender esto. Las palabras mal dichas tienen una capacidad para destruir tremenda. El que no sabe esto, entonces va a hablar siempre descuidadamente. El que entiende esto, el que lo sabe y es consciente de la capacidad destructiva de sus palabras, tendrá más cuidado de lo que habla, de cómo habla. Pero primero necesitamos ser conscientes de la capacidad destructiva de las palabras. Y para ello Santiago pone unos ejemplos acerca de cosas pequeñas que controlan cosas grandes. Ese es el ejemplo que pone Santiago. Por ejemplo, versículo 3, y aquí nosotros ponemos brida, ¿verdad?
en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Un animal poderosísimo como es el caballo, un animal poderoso, que es animal de batallas, ¿no? Pero que tú puedes gobernar, puedes controlar con un freno, con un instrumento pequeño. Aquí el punto de Santiago es un instrumento pequeño que pareciera insignificante, pero controlando a un animal grande y poderoso. ¿Ok? Otro ejemplo de cosas pequeñas controlando cosas grandes lo tenemos en el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, o sea, puestas bajo control, con un muy pequeño timón de donde el que las gobierna quiere. Si nosotros comparamos las naves, ¿no? O sea, los barcos con su timón, pareciera una cosa insignificante, pero con ese timón se mueve, se dirige el barco. Qué increíble, ¿no? Y lo que nos está diciendo Santiago es eso, ¿no? Cosas pequeñas que controlan cosas grandes. Muy bien, versículo 5. Así también, ¿se dan cuenta? Así también, y a partir de este momento, Santiago le pone título o tipifica las palabras, la capacidad de hablar que tenemos con la lengua. Dice la lengua para referirse a nuestras palabras, nuestra capacidad de expresarnos a través de palabras. Él le llama, a partir de ese momento, la lengua. ¿Está bien? Bueno, y entonces él dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Por qué pone la lengua? Porque pues, a través de ella es que podemos expresar, ¿no? Si a nosotros nos faltara la lengua, ¿podríamos hablar? No nos daríamos a entender. Muchas de las palabras que nosotros usamos, las podemos, ¿cómo se dice? Pronunciar, ¿sí? El sonido que se expresa es a través de la lengua. A ver, dígame la R sin la lengua. Dígame la L sin la lengua. Muchas de los sonidos que sacamos como palabras serían imposibles sin. Por eso él pone esto, ¿no? Las palabras están tipificadas por la lengua, la capacidad de hablar por la lengua. Entonces dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y si es así, ¿no? Alguien deja una hoguera encendida, pequeñita, ¿y qué sucede? Arrasa con kilómetros y kilómetros de bosque. Un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. Esa es la idea que tiene Santiago. A lo mejor este miembro, que es la lengua, la capacidad de hablar que tenemos, lo podemos considerar algo insignificante. No es algo insignificante. Para empezar, es algo tremendo que Dios diseñó. La capacidad de expresar sonidos a través de las cuerdas bucales y luego a través de lo que producimos en nuestra boca y lo que expresamos, y luego la capacidad que tenemos de darle sentido a esos sonidos para que nos entendamos. O sea, la capacidad de expresar un lenguaje, de crear un lenguaje que todos podamos entender en común. Esto es algo tremendo que Dios diseñó. Ahora nosotros podríamos decir o pensar, es cualquier cosa. Esto de las palabras, esto de hablar, es cualquier cosa. Por eso habla de la lengua como un miembro pequeñito, pero dice, se jacta de grandes cosas. Hermanos, las palabras tienen un poder tremendo. Y sobre todo para destruir, para dañar a otros. Es lo que nos está diciendo aquí. Vean lo que dice el versículo 6. La lengua, o sea, esta capacidad de hablar que tenemos, las palabras que podemos expresar, dice, es un fuego. Un fuego. O sea, produce algo que puede afectar a otros. ¿Sí? Es como un fuego.
puede destruir, puede dañar. Dice un mundo de maldad. No tiene nada que ver con el fuego, pero es que Santiago tenía que expresarlo, tenía que decir, la lengua, o sea, las palabras son un mundo de maldad. Ahora, somos llamados a cuidarnos lo que hablamos, pero lo cierto es que muchas veces somos muy descuidados en nuestra manera de hablar. ¿Y qué hacemos? Destruimos a otros. Es como un fuego, y ese fuego se extiende primero ¿en dónde? Según Santiago. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Cuando dice Santiago que la lengua está puesta entre nuestros miembros, es parte de nuestro cuerpo, significa que Dios nos dio esa capacidad a los seres humanos de expresarnos a través de las palabras. Dios puso esa capacidad de hablar en nuestros miembros, en nuestro ser, de procesar información, de manifestarnos a través de un sistema estructurado y entendible para los demás, o sea, a través de la creación de un lenguaje. Dios nos dio esa gracia, esa capacidad, esa inteligencia para poder comunicarnos de una manera clara y perfecta. Ahora, si no sabemos hablar, pues no nos vamos a entender, ¿no? Pero hay que aprender a hablar para darnos a entender qué es lo que realmente queremos. Si no va a pasar como con una vez, yo trabajé en las tiendas Oxxo hace muchos años, cuando apenas empezaban allá en la Ciudad de México, y sucede que pues, las asaltaban de repente, y tuvimos la historia de un hombre que estaba en una tienda, un viejito, y lo asaltaron, y entonces le dijeron, llévame a donde está la luz, y pues amenazado con una pistola. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y el otro fue y los llevó a donde estaban los breaks. No sea payaso, y le dieron un cachazo, ¿no? Y ya que lo fueron a ver, oye, ¿por qué te pegaron? Pues es que me dijeron que dónde estaba la luz y los llevé. Ay, mira, la luz, marmaja, lana, o sea. Eso sucede porque no nos sabemos expresar a veces, ¿no? Tenemos un lenguaje apropiado, ¿para qué? Para comunicarnos de una manera precisa. Esa es la capacidad que Dios nos dio de poder comunicarnos de una manera precisa a través del lenguaje, a través de las palabras bien estructuradas, inteligentes, bien dichas. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces las usamos mal. ¿Y qué sucede? Vamos a ver el daño que causan. Dice el versículo 6. Primero dice, contamina todo el cuerpo. ¿A quién afecta primero las malas palabras? A uno mismo. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Si yo cuando hablo cualquier tontería no me afecto a mí, afecto a otros, ¿no? Sí, pero se daña tu imagen. La imagen de Dios en ti es dañada. Tu reputación se daña. Por tus palabras es dañada tu imagen, la imagen de Dios en ti, y además tu reputación. Sí eres dañado. Después, ¿quién más es dañado? Dice aquí, e inflama, o sea, de inflamar, de quemar, ¿verdad? De que el fuego siga corriendo, se inflama, se quema la rueda de la creación, o sea, el curso de la vida. Dios diseñó el curso de la vida de una manera, por ejemplo, para que todos fuéramos edificados. Así es como Dios lo diseñó desde un inicio. Voy a crear personas que se ayuden, personas que se amen, personas que se edifiquen unos a otros, que se ayuden en sus necesidades. Ese fue el plan de Dios. Pero ¿qué sucede? Con nuestras palabras, ¿qué hacemos? Cambiamos el curso de la vida. El curso, es lo que dice aquí, dañamos la rueda de la creación, el curso de la vida, como Dios la pensó. ¿Y qué más? Algo que muchas veces no nos percatamos, que no entendemos. Que estas palabras son inflamadas, o sea, incendiadas, ¿por quién? Por el diablo. Sí, porque él lo que quiere es justamente destruir todo lo bello y todo lo valioso que Dios puso en este mundo, incluyendo lo más importante que es las relaciones. ¿Qué cosa hay más hermosa en este mundo que las relaciones interpersonales? El amor que se puede expresar entre uno y otro. Es lo más precioso y lo que Dios quiere que cuidemos más que cuidar el dinero, más que cuidar mi carro,
que esté bonito, mi casa. Lo que debemos de cuidar son las relaciones interpersonales. Así es como Dios lo diseñó. Y nos vale, ¿no? Si dañamos a alguien, no nos importa. Y eso es sabiduría, como lo vamos a ver la próxima semana, sabiduría satánica. ¿Quién provoca eso? ¿Quién quiere destruir las cosas más valiosas de esta vida que Dios diseñó como valiosas? Satanás. Las palabras son inflamadas, o sea, incendiadas por Satanás. Claro, las palabras malas, mal utilizadas. Así es que, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que las palabras tienen un poder tremendo para destruir. La capacidad de destrucción que tienen nuestras palabras. Y tenemos que ser conscientes de esto, porque si no, no lo vamos a cuidar. Y vamos a ser descuidados en nuestra manera de hablar. ¿Ok? Entonces vamos dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber si queremos ser maestros? Que somos vulnerables, que fallamos muchas veces y sobre todo de palabra. Muchas veces fallamos con nuestra manera de hablar. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que saber? Que nuestras palabras tienen una capacidad tremenda de destrucción. Padres de familia que a veces se enojan y maltratan a sus hijos verbalmente, los dejan dañados con sus palabras y creen que es algo insignificante. Ay, nada más le dije que es un tonto. No más. Dañaste su espíritu. Nada más. ¿Crees que las palabras no tienen poder? Sí tienen. Tienen un poder tremendo de destrucción, así como lo tienen para edificar. Por eso el tercer punto, la tercera cosa que tenemos que saber es, debemos aprender a tener control sobre nuestras palabras, saber refrenarlas, o sea, controlarlas. Tenemos que aprender a controlar nuestras palabras. Entre maridos, entre esposos, ¿verdad? Que a veces se están enojados y se dicen cosas terribles y luego quieren que el amor siga floreciendo. Después del daño verbal que se han hecho, va a costar el perdón, va a costar un tiempo, va a costar porque hace daño. Así es que tenemos que aprender a controlar nuestra manera de hablar. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ¿sí? Se controla y ha sido domada, o sea, ha sido controlada. ¿Por quién? ¿Podemos controlar o no? Lo que pasa es que el pecado hace que no podamos. Deberíamos poder. Somos los señores de la creación. ¿No dijo el Señor? Señorén. Deberíamos poder. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Sin embargo, dice ahí, pero ningún hombre, sí, hemos domado todo, dominado todo, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ah, caray, ya mala noticia. Ningún hombre puede. Y aquí la palabra puede es la palabra dunatai, o sea, de donde viene dunamis, poder explosivo. Bueno, aquí dice, ningún hombre puede. Mala noticia. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. Dice aquí, ¿no? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo lo dice Santiago, Peor que una víbora de las más venenosas, peor que una araña capulina, peor que la lengua. Sí tiene veneno mortal para destruir. Y la mala noticia que tenemos aquí, según este versículo, es que ningún hombre puede. Ay, bueno, ¿por qué está llena de veneno mortal? Ahorita vamos a seguir viendo esto, pero vean el 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, con esta misma boca, ¿verdad? Bendecimos a Dios y con esa misma boca maldecimos a los hombres.
Y entonces a Santiago se le ocurre una ilustración, porque ¿por dónde salen las palabras? Por la boca. Y por eso se le ocurre a Santiago en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y nos da un ejemplo. ¿Por qué no debe ser así? ¿Por qué no debe ser así? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, normalmente no. Tú vas y la pruebas y dices, es agua limpia, es un ojo de agua, una fuente. Normalmente no. De una misma fuente no proceden agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, y él mismo responde, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es algo que no debe suceder. Entonces, de tu misma boca. Ahora, todo lo que nosotros hablamos, primero pasó por ¿dónde? ¿Dónde tienes que trabajar? ¿Dónde tiene que trabajar el Señor? Tiene que limpiar tu mente para que aprendas a amar a tu prójimo. Y entonces no hables mal de tu prójimo. Entonces tienes que trabajar, Dios va a trabajar en tu mente, en tu corazón, porque la lengua, la boca solamente dice lo que ya pasó por tu mente. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? El uso de tus palabras dependen de cómo está tu mente y tu corazón delante de Dios. De eso depende. Si tu corazón ama a Dios y ama al prójimo, tus palabras van a estar controladas, pero si no, van a estar en total descontrol. Ahora aquí dice Santiago, ningún hombre puede. No, yo estoy de acuerdo. Por sí solo, ningún hombre puede controlar sus palabras. Por sí solo no. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, tenemos al Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Con el poder del Espíritu Santo en nosotros, sí podemos controlar las palabras. El hombre por sí solo no puede. Y por eso tanto daño en la creación por causa de las palabras. Países en guerra por causa de palabras. Familias en guerra por causa de palabras, de conceptos, de ideas. Sí, el mundo, el hombre no puede controlar su manera de hablar, pero el creyente sí, porque tenemos al Espíritu Santo. Solo es cuestión de que elijamos, y de eso vamos a platicar la próxima semana. Pero por lo pronto hoy, hermanos, tenemos que entender esto. El día de hoy hemos recibido una exhortación. ¿A qué? A que primero anhelemos ser maestros. Sí, hermanos, sí anhelemos. Anhelemos ser maestros de otros, porque otros necesitan de enseñanza y faltan obreros en la mies del Señor. Faltan obreros que salgan, que se levanten y puedan hacer la obra. Si todos hacemos la obra, vamos a poder abarcar a más personas. Sí debes querer ser un maestro, pero debes entender el compromiso en el que te metes, porque tienes que vivir para cuidarte y para bendecir a otros. Entonces, ¿qué debes tomar en cuenta? Número 1, que eres alguien vulnerable, prospecto a fallar con las palabras. Eres vulnerable. Número 2, tienes que reconocer el poder destructivo de tus palabras. Y número 3, tienes que aprender a controlar tus palabras. De eso vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que reconozcas esto? Si no controlas tu manera de hablar, vas a terminar afectando tu enseñanza y vas a terminar afectando a otros. Dice Proverbios, les voy a dar varias citas aquí como para cerrar y que veamos la importancia de controlar nuestras palabras. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que aprender a hablar lo menos posible, solamente lo que sea necesario. Si no es necesario, no lo digas. En las muchas palabras no falta pecado. Otro texto, Jesús advirtió,
En Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, no prometas, sí te lo prometo por esta, no, no. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Es sí, es porque dice aquí el Señor, porque lo que es más de esto, del mal procede. Si tienes que prometer algo, ¿por qué será? Porque no eres fidedigno, no eres digno de confianza. No debería ser necesario que prometas nada. Si siempre tu sí es sí y tu no es no, entonces eres alguien digno de confianza. El uso de las palabras, hermanos. Mateo 7:1, Jesús dice, no juzguéis, ¿para qué? Lo que producen las palabras. Si tú usas tus palabras mal para juzgar, entonces serás juzgado. Con la misma medida con que midas, serás medido. Y tiene que ver con el juicio. Y luego dice el versículo 6, creo es, dice, no deis lo santo a los perros. O sea, ese comportamiento de usar malas palabras no es digno de ti. No des lo santo a los perros, o sea, lo santo es tu manera de hablar. En el capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. El mal uso de las palabras, creer que solamente por decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, hice muchos milagros, en tu nombre hablé lenguas, en tu nombre, y el Señor le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todo eso tiene que ver con maneras de hablar. En el capítulo 12, versículo 34 al 37, que es un texto que vimos en el test, nuestro Señor Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio, y me gustaría leer todo eso, voy a buscarlo. En Mateo 12, del 34 al 37 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está, ¿verdad? Si hablas lo malo, ¿qué significa? Pues es porque eres malo. Todo lo que sale es porque está dentro. Solamente sale lo que está dentro. Tú quieres ser bueno, no puedes decir lo bueno porque eres malo. Dice, vean el siguiente principio bíblico, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El poder de las palabras. Eclesiastés 3 dice, hay tiempo de hablar y tiempo de... A veces no sabemos eso y no guardamos silencio. Deberíamos guardar más silencio. Eclesiastés 5:5 dice, no prometas si no vas a cumplir. Es mejor que no prometas y no que prometas si no cumplas. El uso inadecuado de las palabras. Pablo en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para dar gracia a los oyentes. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, o sea, pensada. Palabras bien pensadas. ¿Cuál es el principio que aprendemos de todo esto? Que tenemos que hablar poco y bien. Pocas palabras bien pensadas, para que no caigamos en pecado. Todos ofendemos muchas veces, pero ¿qué hay que aprender a hacer? Aprender a controlar nuestra manera de hablar. Y sobre todo, si queremos ser usados por el Señor. Si queremos ser usados por el Señor como maestros, porque hacen falta las palabras para enseñar la Biblia, para enseñar la doctrina bíblica. ¿Qué vamos a usar? Las palabras.
Pero muchas veces decimos palabras de bendición con la Biblia en nuestro tiempo de enseñanza y cuando estamos allá afuera decimos palabras mal pensadas. Y todo lo que enseñamos en esa hora de enseñanza, de discipulado, lo echamos a perder cuando nuestros discípulos nos escuchan hablar allá afuera. Tiene que ver con el ser. Tiene que ver con el ser. Cuidar nuestra manera de hablar siempre, porque si no, se nos va a escapar en el momento que menos lo esperamos, esa palabra que acostumbramos decir. Es que estamos aquí en la iglesia y nos cuidamos, ¿no? Cuidado. O llegó el pastor, cuidado, nuestra manera de hablar. Pero si siempre acostumbras a hablar de una manera equivocada, se te va a salir. En algún momento vas a sacar esa palabra y se va a escuchar. Y va a salir lo que eres. Las costumbres que tienes. Y aquellos que quieren ser maestros, entonces deben trabajar en su vida para que sean en lo íntimo y entonces puedan ser de bendición en lo público. Es que a cuidar nuestras palabras, a controlar nuestras palabras. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, y aunque no estén, pues es lo que dice la Biblia.